Irán ya ha salido victorioso. El hecho de que Irán esté enfrentándose no solo a una, sino a dos potencias nucleares, sin mencionar al Reino Unido y Francia, dos potencias nucleares adicionales que están apoyando a Estados Unidos en sus esfuerzos al permitirles usar sus bases e instalaciones y enviar su propio equipo a la región. Eso demuestra que Irán es muy capaz sin ser un país nuclear. Es distinto cuando un líder se esconde como una rata. Es distinto si un líder elige quedarse en casa y convertirse en mártir sabiendo que vienen las bombas. Calcularon muy mal lo que piensan los iraníes al respecto, tanto desde un punto de vista nacionalista como religioso. Irán impondrá más condiciones que Estados Unidos e Israel. Nos honra recibir de nuevo en el estudio a Christopher Halali, destacado experto y comentarista geopolítico, conocido por DD Geopolitics. Con más de 450.000 seguidores en Twitter y presencia en YouTube, es de las mejores voces para comprender el conflicto con Irán. Christopher, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme, es un placer volver. Hicimos una transmisión en vivo en el programa hace unas semanas y a la audiencia le gustaron mucho tus comentarios. Quería sentarme contigo a solas para hablar más sobre la historia de Estados Unidos en Irán. Tu trayectoria es muy interesante. Naciste en Estados Unidos y tienes raíces iraníes. Hablas varios idiomas y has vivido por todo el mundo. Me encantaría que regresaras al estudio para compartir este conocimiento con la audiencia y entender mejor los verdaderos problemas de este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Tengo una pregunta para iniciar nuestra conversación. ¿Cuál crees que es la mayor idea errónea que muchos estadounidenses tienen sobre Irán hoy? Creo que la mayor idea errónea es que, de alguna manera, Irán es una sociedad atrasada, una sociedad feudal, una sociedad que se asemeja a las fantasías orientalistas que tienen sobre regímenes teocráticos. Y como estos hombres barbones que viven en cuevas, entre comillas, que golpean mujeres y las arrastran del cabello, y básicamente dirigiendo el país como si fuera algo de hace 1500 años. Y eso no podría estar más lejos de la verdad. Y ni era verdad hace 1500 años. Estas son fantasías populares que se crean, por supuesto, para apoyar ciertas narrativas que se construyen para fabricar consentimiento para el conflicto y, por supuesto, para varios aspectos de control sobre las poblaciones y sobre lo que piensan de otras personas. En realidad, Irán es de las sociedades más educadas del mundo. Las mujeres tienen una tasa de alfabetización del 99%. La mayoría de las personas en el gobierno tienen al menos una maestría, algo que ni siquiera se puede decir en Estados Unidos. Nuestra sociedad está muy comprometida con la ciencia y la tecnología. Por supuesto, has visto su programa espacial propio, su programa de misiles y sus programas de cohetería, sus innovaciones en aviación y aeroespacial, especialmente en drones. Irán está a la vanguardia de los avances médicos y de varios otros logros técnicos, especialmente en ingeniería. Y por supuesto, es una tierra de poesía y literatura. Es la tierra que nos dio, ya sabes, históricamente, en su sentido más amplio de Irán. Nos dio a Rumi, Hafez, Ferdowsi, Yayam, nos dio a tantos, nos dio el Shahnameh, nos dio mucho de lo que en Occidente, especialmente hace 1 o 2 siglos, se consideraba una de las formas más altas de cultura. Estos son, quiero decir, los libros de Rumi y los libros de Hayam son algunos de los libros más vendidos en Occidente. Eran lectura obligatoria en las universidades de la Ivy League y en Oxford y Cambridge. Para ser un hombre o mujer de letras, hay que entender los clásicos de Irán. Quiero decir, las civilizaciones iránicas, la civilización persa, tiene 6000 años de antigüedad. Pertenece a la histórica zona del creciente fértil. Hay tantas civilizaciones que han surgido y desaparecido, construyéndose unas sobre otras, como la helenización de Persia con Alejandro Magno, luego los mongoles y también los otomanos, todos profundamente impactados. Gran parte de lo que ahora conocemos del iluminismo también es gracias a los eruditos árabes, persas y kurdos que mantuvieron vivos los clásicos griegos mientras eran quemados como textos heréticos en Occidente.
Así que debemos, por supuesto, entender que la edad de oro que asociamos con Bagdad y con otros famosos centros de aprendizaje fue el resultado de estas civilizaciones hace un milenio. Así que cuando piensas en eso, destruye todos los prejuicios que uno tiene. La gente viaja a Irán frecuentemente y puede visitarlo. Somos muy hospitalarios, es parte de nuestra cultura. Tenemos un estándar y un código de respeto y ética. Y, ya sabes, esto es algo que es muy importante. Se nos enseña y se nos inculca desde la infancia, el tarot y muchas otras cosas que, ya sabes, siempre debes tratar a los invitados como si fueran el rey y la reina de la casa. Siempre das todo. Das. Eso ya desapareció en gran parte de la cultura occidental. Aún lo anhelo porque era parte de la cultura mediterránea. Las últimas 2 o 3 décadas de la Unión Europea casi destruyeron eso por crisis económicas, pero Irán aún lo conserva pese a duras sanciones. La gente aún lo tiene y se nota ahora. Puedes verlo en imágenes en X, letreros de tiendas que dicen, todos estamos juntos en esta guerra. Toma lo que necesites, págame después de la guerra. O toma lo que necesites si no tienes dinero. No te preocupes, que Dios te bendiga. Mantengámonos todos a salvo. Esta es la cultura y civilización iraní. Así somos y así espero que sigamos siendo, porque eso es una parte fundamental de todo nuestro etos de vida, de toda nuestra perspectiva, incluso nuestra visión cósmica del universo está muy basada en el amor, la compasión y, por supuesto, el servicio al prójimo. Así que eso es, ya sabes, es decir, que estas concepciones, ya sea en los medios populares. Sabes, No sin mi hija fue una película muy famosa sobre, ya sabes, una estadounidense se casa con un iraní que la maltrata tras la revolución e intenta llevarse a su hija. Estas son excepciones, no la norma. Los iraníes no son así. Son estereotipos de Hollywood. Solo quiero que la gente lo sepa. Quiero que la gente sepa que Irán es una tierra muy rica y dinámica. Es una tierra que ha sido influenciada por todos. Fue el centro de la ruta de la seda. Y de esa manera le ha dado mucho al mundo y le ha dado mucho a la civilización humana. Gracias, Christopher, por esa gran historia. Además, mencionaste algo importante, las sanciones. Y esto, por supuesto, ha sido la columna vertebral del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, hemos visto a los Estados Unidos imponer una cantidad increíble de sanciones y realmente solo han ido aumentando en los últimos 10 o 20 años, ya que cada presidente estadounidense, comenzando con George W. Bush y luego pasando a Obama, Joe Biden impuso sanciones sin precedentes y siguió la política de Donald Trump. Podemos ver un país como Cuba, por ejemplo, que está bajo una enorme presión en este momento por parte del gobierno de Estados Unidos. Me gustaría volver a Irán y que le cuentes a la audiencia cómo las sanciones de Estados Unidos han afectado la economía iraní y generado muchos problemas, siendo parte clave de la guerra actual. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia el papel de las sanciones y su significado en esta guerra? Así que, ante todo, las sanciones son una forma de guerra económica. Son similares a la guerra de asedio en la Edad Media. Están diseñadas para infligir dolor y sufrimiento a la población civil, con el objetivo de que en algún momento esa población se levante y derroque a su gobierno. Así puedes apostar y esperar que se instale un gobierno favorable para Estados Unidos o quien imponga sanciones. Así que las sanciones son instrumentos económicos coercitivos. En muchos casos son violaciones del derecho internacional porque afectan a las poblaciones civiles. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, en el caso de Irán, las sanciones, por supuesto, surgieron poco después de la revolución y se fueron acumulando y acumulando. Hasta ahora, Irán es uno de los países más sancionados del mundo, con decenas de miles de sanciones impuestas por varios países y bloques de países. Entonces, cuando lo analizas, cuando miras su interior, cuando haces esta deconstrucción, como decimos, te das cuenta de que las sanciones afectan, por ejemplo, a la industria aérea. Así que Irán tiene aviones Boeing más antiguos que mantiene en su flota y no puede comprar piezas nuevas, lo que significa que los aviones iraníes siguen volando. A veces usan piezas de materiales
no óptimos o que no cumplen especificaciones, ya que no siempre tienen los esquemas. No pueden producir estas piezas con licencia o tienen que obtenerlas en el mercado negro. Así que, solo en el caso de las piezas de aviones, Irán ha tenido una cantidad sin precedentes de accidentes aéreos dentro del país debido a las sanciones. Así que las sanciones han afectado las piezas que pudo conseguir, el soporte técnico que pudo obtener para su envejecida flota de Boeing. Esto provocó numerosos desastres aéreos que se habrían evitado sin sanciones en la aviación. Personas, incluidos civiles, murieron porque no obtuvieron las piezas, soporte técnico y apoyo de aviación necesarios para estos aviones. Veamos otro ejemplo, la industria farmacéutica. Irán ha tenido sanciones impuestas contra productos farmacéuticos, contra diferentes tipos de medicamentos, contra diferentes tipos de dispositivos médicos, todo en nombre de ir en contra del llamado régimen. Pero ha afectado a la gente. Personas han muerto porque no pudieron recibir diálisis adecuada. Personas han muerto porque no pudieron recibir la medicación adecuada para tratar diferentes tipos de cáncer, otros tipos de padecimientos, enfermedades prevenibles. Así que ese es otro aspecto de esto. Las sanciones han afectado el sistema educativo porque, por ejemplo, ciertas herramientas y plataformas no están permitidas en Irán porque está bajo sanciones. Así que los estudiantes iraníes no tienen acceso a la información que otros estudiantes sí tienen en otros países debido a las sanciones, porque esas plataformas no tienen permitido entrar a Irán. Hay tantas cosas de las que podríamos hablar, como dijimos, desde la aviación hasta el transporte marítimo, la industria médica, el espacio y la tecnología, la electrónica y las comunicaciones. Lo que se te ocurra. Y no solo eso, los bienes de consumo, incluso los bienes de consumo, han tenido sanciones impuestas. La exportación de alfombras, nueces y frutos secos. Lo que se te ocurra, en todas estas cosas se han impuesto sanciones, lo que ha puesto una enorme presión sobre la economía iraní. Y hemos visto con el tiempo que la moneda ha subido respecto al dólar. Ha habido gran inflación porque las sanciones comienzan a afectar. Y como Irán no puede, a veces por la situación económica global, a veces por sus propias necesidades y preocupaciones internas, no puede proveer al máximo nivel lo que podría si no hubiera sanciones. Entonces tienes un periodo inflacionario. Irán, como antiguo estado rentista, depende principalmente del petróleo y sus derivados para la mayor parte de su presupuesto. Está tratando de alejarse de eso y por eso está construyendo un programa nuclear para tener un programa nuclear civil que no lo obligue a depender del petróleo en el futuro. Como ves, eso generó mucha controversia. En resumen, las sanciones han sido clave para empobrecer a la población iraní. Ahora, los iraníes, como un pueblo orgulloso, y lo sé porque es parte de nuestro ADN, somos muy orgullosos. Y por eso no siempre, por ejemplo, vamos por lo más fácil y decimos, ya sabes, el gobierno tiene la culpa. Sí, el gobierno ha cometido errores. No hay duda de eso. Todos los gobiernos cometen errores. La mayoría de los iraníes, especialmente en Irán, saben que su empobrecimiento y dificultades económicas no son culpa del gobierno, pues éste ha tomado posturas de principios apoyadas por el pueblo. Por ejemplo, no abandonar al pueblo palestino, apoyar las luchas de descolonización y liberación nacional, no solo en la región, sino en todo el mundo. Irán fue castigado por apoyar a Sudáfrica, al ANC y a Mandela contra el apartheid. Por supuesto, fue severamente atacado por apoyar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Fue atacado por apoyar a Rusia, China y otros países a lo largo del tiempo, demostrando siempre esa lealtad y ese apoyo. Ha apoyado a grupos que luchan contra grupos patrocinados por Estados Unidos, Israel y otros países de la Unión Europea y la OTAN en la región. Así que cuando los iraníes ven la situación y entienden sus dificultades, también comprenden que es un costo que se paga por tener principios. Y así, algunos iraníes, por supuesto, usan el lenguaje religioso, ya sabes, el Imam Hussein, Karbala, para entender su propio sufrimiento.
que parte de su sufrimiento proviene de la opresión. Así que entienden que esto es parte de la lucha contra un opresor, contra un Estado opresor o un imperio opresor, así que un imperio opresivo. Al considerar eso, comprendes que los iraníes han sido y siguen siendo muy resilientes en situaciones difíciles. No dudo que las sanciones han sido clave para empobrecer a la población y eso se ha hecho tácticamente. El gobierno de Estados Unidos lo ha dicho abiertamente. Ese es el objetivo. El objetivo es empujar al pueblo iraní al borde de una revuelta popular. Y eso fue lo que pasó hace apenas 2 meses. Hubo disturbios en las calles. Al inicio, hubo manifestaciones pacíficas organizadas por bazares, mercados y comerciantes. Y el gobierno apoyó esas manifestaciones. El gobierno dijo, esto es correcto. Estamos tratando de ajustar la política económica. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con el Banco Central. No olvides que el Banco Central iraní no está controlado por, ya sabes, si quieres usar un eufemismo, pero no está controlado por los Rothschild. No está conectado al sistema SWIFT. No es un banco controlado centralmente en el sistema financiero de Occidente, por lo que tiene soberanía, autonomía e independencia. Eso significa que debe ser castigado por ese sistema más grande. Así que el uso del dólar, el uso de los diferentes mecanismos monetarios para castigar a Irán por estar fuera de eso. No poder obtener, por ejemplo, dinero por el petróleo que vende en el mercado debido a las sanciones, no poder recibir transferencias y el dinero que se le debe. Por cierto, cuando Trump habla de los miles de millones de dólares que Biden le dio a Irán, ese es dinero iraní. Ese dinero iraní quedó bloqueado por las sanciones. Irán solo quería acceder a su propio dinero. Irán posee decenas, si no cientos, de miles de millones de dólares en cuentas bloqueadas en todo el mundo por sanciones, lo que origina muchos de estos problemas. Irán ni puede afirmar que Venezuela no tuvo acceso al dinero de PDVSA. Así que solo quiero que la gente entienda que las sanciones han sido un instrumento dirigido, que han sido utilizadas por Estados Unidos y por otros para tratar de fomentar un cambio de régimen desde dentro. Por supuesto, no ha tenido éxito, pero sigues viendo esto todos los días, día tras día, que utilizan esta protesta popular junto con la miseria como una especie de chispa para eso, para fomentar un cambio de régimen, para derrocar al régimen. De eso hablan constantemente. La gente debería saberlo. Sí. No, Christopher, me encanta esto y me emociona llevar la entrevista a nuestra plataforma y audiencia porque tus conocimientos de la historia son incomparables. Y creo que esta es la información que necesitamos difundir y que más personas hablen al respecto. Tengo una historia que creo que te va a parecer muy interesante. Fui a cortarme el cabello hace un par de semanas aquí en Estados Unidos y la señora que me cortó el cabello era de Irán. Y esto en realidad fue hace como 3 meses. Así que fue antes de que empezara el conflicto, esta nueva guerra. Y simplemente le pregunté, le dije, sabes, me gustaría saber más sobre tu país. Quiero saber sobre la vida diaria. Ella respondió, ¿sabes qué es interesante? Describiría a la gente iraní como resiliente. Lo interesante de vivir en Irán es que siempre encontramos la felicidad. No importa lo que el gobierno de Estados Unidos nos haga, ni las sanciones bajo las que estamos. La gente iraní es muy fuerte y muy feliz. Y de hecho, he estado viviendo en Estados Unidos durante muchos años ya. Y es interesante porque diría que en Irán somos más felices porque disfrutamos de las cosas simples de la vida. Nada reemplaza estar con tu familia y disfrutar una buena comida. En Estados Unidos hay abundancia de todo, ¿cierto? Todos quieren el teléfono más nuevo, los regalos más nuevos, lo más reciente, y aún así, también somos algunas de las personas más deprimidas del mundo, porque todo gira en torno a esta cultura de solo querer y consumir. Y pensé que esa era una perspectiva increíble, que ya sabes, cuando intentas viajar por el mundo y ves, ya sabes, las cosas simples de la vida, pensé que era una idea increíble, pero en realidad solo confirmó exactamente lo que dijiste, ese término de resiliencia y lo que la gente está haciendo. Me encanta esa historia del tendero, ¿verdad? Toma lo que necesites y págame tras la guerra. Estamos juntos, mantengámonos unidos y ayudémonos. Es un gran mensaje. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, Christopher. Estamos en el día 24 de esta nueva guerra. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo va desde tu perspectiva? Desde la perspectiva de Estados Unidos, iniciaron esta guerra pensando que sería como en Venezuela. Incluso la administración de Trump lo mencionó. Pensaron que podían entrar y asesinar al líder supremo. Y de repente surgiría un nuevo gobierno. Es una forma de pensar ¿cuál es la palabra correcta? Ingenua. Obviamente, eso no sucedería.
Irán es un país completamente diferente, ciertamente distinto a Venezuela, pero me gustaría conocer tu opinión. Aquí estamos en el día 24. Hemos tenido muchos titulares, muchas historias. Desde tu perspectiva, ¿cómo va la guerra? ¿Y qué estás observando en este momento? Quiero decir, si estamos hablando de hoy, lo que estoy observando es un pánico absoluto por parte de Estados Unidos y de Israel, dándose cuenta de que han abierto, como mencioné la última vez en el programa, han abierto la caja de Pandora y no saben cómo cerrarla, no saben cómo salir de esto sin perder credibilidad. Han perdido credibilidad internacionalmente. Todos han visto al emperador sin ropa. Irán ya ganó. El hecho de que Irán se esté enfrentando no solo a una, sino a dos potencias nucleares, sin mencionar al Reino Unido y Francia, dos potencias nucleares adicionales que están apoyando a Estados Unidos en sus esfuerzos al permitirles usar sus bases e instalaciones y enviar su propio equipo a la región. Eso te demuestra que Irán es extremadamente capaz como un país no nuclear, como un país sin armas nucleares. Incluso con un ejército convencional, Irán ha podido destruir tantos activos que antes de esto podríamos haber pensado que era inconcebible imaginar que no uno, sino varios aviones fueran derribados, que no uno, sino varios sistemas de radar valuados en miles de millones de dólares fueran destruidos, que activos en toda la región están siendo atacados, que Irán, usando las capacidades más recientes de misiles balísticos e hipersónicos, pudo atacar el programa nuclear secreto de Israel en Dimona. Y no para destruir el programa nuclear, porque no quiere provocar un desastre nuclear, sino para atacar el pueblo, la ciudad y demostrar que podemos hacerlo. Tenemos la capacidad. No necesitamos armas nucleares para provocar un desastre nuclear. Estados Unidos e Israel atacaron el sitio nuclear de Irán. Así que solo quiero que la gente entienda que la perseverancia de Irán, la resiliencia del gobierno, de las instituciones, de lo que he hablado en mi programa, lo que se llama la defensa en mosaico descentralizada. El hecho de que Irán ha estudiado las debilidades de Estados Unidos durante décadas, ha entendido a Mao y a Che, la experiencia vietnamita, Argelia, Angola, Namibia y la resistencia en Irak y Afganistán. Y ha tomado todo eso y ha creado una doctrina militar completamente nueva donde no dicen de tú a tú. Reconocen desde el inicio, desde el punto cero, que no podemos vencer a Estados Unidos en un enfrentamiento convencional de tú a tú. Nosotros sí podemos. No somos tan grandes. Son avanzados, pero el tiempo nos favorece. Tenemos diferentes tipos de plataformas que pueden atraerlos y frenarlos. Podemos generar altos costos económicos que los harán negociar o retirarse rápidamente. Y lo estás viendo mientras hablamos. Mientras hablamos, la administración de Trump está diciendo que estamos en negociaciones. Los iraníes dicen que no es cierto, pues buscan manipular los mercados porque lo saben. Mientras más se prolongue y extienda esto, la economía sufrirá tanto y tendrá consecuencias tan duraderas que podríamos entrar otra vez en recesión global. Por nuestra propia culpa, en el sentido de que Estados Unidos e Israel se lo provocaron a sí mismos por elección. No tenían que hacer esto, no había una amenaza inminente. Irán no tenía un arma nuclear apuntando a Tel Aviv o Washington. Eligieron esta guerra creyendo, como dijiste, que sería como Venezuela. Entras, sacas a Maduro, matas a 100 o 200 personas y tomas el control. No, Venezuela es un país único, es un país surgido de las revoluciones. Irán es un estado civilizatorio. Venezuela tiene menos de 200 años. Es más joven que Estados Unidos. Es mezcla de pueblos indígenas, afrocaribeños y coloniales, ¿verdad? Irán es un estado civilizatorio con gente que lleva allí milenios, y eso sin contar a los inmigrantes. Ellos tienen un contenido más largo y un deber patriótico mayor. Aunque no concuerden con el gobierno en religión u otros temas, coinciden en algo. Esta es su tierra natal. Están orgullosos de su tierra natal, presente en epopeyas, la historia y museos internacionales. Por eso dirán que no. No puedes venir aquí y empezar a bombardear y matar a nuestros líderes. Eso nos corresponde a nosotros. Incluso algunos de la oposición iraní están diciendo, no puedes matarlos. Nosotros podemos cambiar nuestro propio gobierno. Hemos tenido muchas revoluciones antes,
pero no puedes imponernos tus condiciones. Así que solo quiero que la gente entienda que estamos en el día 24, como mencionaste, y la situación está escalando rápidamente. Estados Unidos no puede resolver esto a menos que diga, hicimos un acuerdo, nos vamos y se acabó, pero Israel no quiere parar. Los israelíes han dejado claro que quieren un cambio de régimen total sin importar nada y están aumentando los bombardeos. Como dice Trump, no bombardeen la infraestructura. Ellos están bombardeando la infraestructura. Eso es para mostrarte que han arrastrado a Estados Unidos a esto de muchas maneras. Están jalando a Estados Unidos. Están formando un vórtice, un ciclón del que Estados Unidos no puede escapar. Ese es el verdadero peligro. Esta escalada nos llevará a un punto sin retorno donde todo se desatará. Ese es el miedo. El miedo es que podríamos tener ataques en el Golfo, en el Mediterráneo Oriental. Podrían ocurrir ataques a plantas de desalinización, eléctricas u otras infraestructuras civiles. Y eso podría llevar no solo a repercusiones regionales, sino globales. No tengo ninguna duda al respecto. Hablamos de grandes consecuencias a largo plazo, no solo de 1 o 2 años. El GNL en Qatar necesita de 6 a 10 años de reparaciones, con un costo de $20.000 millones, y eso es solo por algunos drones. Imagina qué más hay en el arsenal y lo que aún puede pasar. Así que creo que necesitamos entender que Irán ha demostrado ser capaz. El gobierno ha demostrado que resistirá este tipo de impactos. Han perdido a muchos de sus líderes principales y aún así continúan. Así que creo que en este punto Estados Unidos debería aceptar los términos de Irán. Creo que Estados Unidos ya no debe estar en Medio Oriente. No es de nuestro interés y ha sido un desperdicio de dinero. ¿Qué hemos ganado con eso? Los talibanes regresaron al poder en Afganistán. En Irak, la resistencia gobierna e Irán se fortalece. Solo vemos destrucción donde vamos. Así que mejor vámonos a casa y resolvamos nuestra situación en Estados Unidos. Tenemos muchos problemas en Estados Unidos, no solo la inmigración. Tenemos una epidemia de drogas, tenemos un problema, tenemos deudas, tenemos familias, tenemos crisis por todos lados. Así que enfoquémonos en eso. Pero en este punto, en mi opinión, en mi propio cálculo, Irán sale ganando en todos los aspectos. Queda a la cabeza. Sí, Christopher, creo que tu mensaje de que Estados Unidos necesita retirarse de Medio Oriente y, por supuesto, enfocarse en los asuntos internos, sí creo que ese es un sentimiento muy común aquí en Estados Unidos. Creo que mucha gente definitivamente quiere ver eso. Esto, por supuesto, fue lo que Donald Trump prometió en su campaña. O sea, esa era toda su propuesta. Seguro viste los videos de 2012 o 2013, donde él decía que si un presidente de Estados Unidos inicia una guerra con Irán, debe ser destituido. O sea, esto es algo que vimos que Donald Trump prometió en su campaña. Honestamente, fue la piedra angular de su campaña de reelección. Y es sorprendente ver que eso cambió tan rápido. Y creo que, como bien señalaste, ciertamente es Israel. Ellos definitivamente han arrastrado a Estados Unidos a este conflicto. Benjamín Netanyahu lleva más de 30 años hablando de esto. Es importante que la gente lo entienda, ya que siempre ha buscado una escalada con Irán y un cambio de régimen. Y creo que lo que también estamos viendo ahora es mucha falta de comunicación entre Estados Unidos e Israel. Israel no pidió aprobación a Estados Unidos antes de atacar un sitio en Irán. Estados Unidos tuvo que decirle a Israel, no hagas eso, ahora mismo estoy viendo X, antes Twitter. Trump dijo eso hace unas horas. He ordenado al Departamento de Guerra posponer ataques a plantas e infraestructura energética iraní por 5 días. Esto es sorprendente porque, diste en el clavo, Christopher, en una guerra convencional, Irán no podría derrotar a Estados Unidos, ¿cierto? Obviamente no hay comparación en cuanto al poder de fuego o los barcos navales, pero también las cosas han cambiado mucho con la guerra de drones. Y ahí es donde lo hemos podido ver. Como dijiste, tenemos sistemas de radar que cuestan miles de millones de dólares. Los sistemas de radar THAAD, todos ellos, ya sabes, cada uno cuesta más de $1.000 millones y todos fueron destruidos. Estados Unidos tuvo que retirar los radares THAAD de Corea del Sur y trasladarlos al Medio Oriente, porque todos fueron destruidos por misiles balísticos y drones. También es interesante que tenemos a Scott Ritter, ex inspector de armas de la ONU, muy involucrado en la guerra de Irak. El señor Scott Ritter dijo, sabes, Cyrus, la situación aquí es que Irán ha usado primero muchos de los misiles más débiles y antiguos.
Israel y Estados Unidos han desperdiciado muchos de sus interceptores en misiles más antiguos y débiles. Ahora hay más poder de fuego y tecnología avanzada. Como dijiste antes en el video, algunos iraníes son de las personas mejor educadas del mundo. Algunos de sus científicos lideran la investigación pura en este tema. Él dice que son personas muy inteligentes trabajando tras bambalinas en tecnología de guerra avanzada. Como dijiste, lograron derribar varios aviones de combate de Estados Unidos, algo inédito en su historia. Mi siguiente pregunta es sobre un posible alto al fuego. Hemos visto que en Estados Unidos Donald Trump ha planteado esta idea. Honestamente, es difícil entender cuál es la posición de Donald Trump en este momento. En un clip anterior esta mañana dijo, el estrecho de Hormuz va a estar controlado por mí y el Ayatolá. Trabajaremos juntos para controlar el estrecho de Hormuz, pero no tiene sentido. Creo que Donald Trump busca una salida. Háblanos sobre el estrecho de Hormuz. Sabes, esto obviamente es crucial para la economía mundial, pero ¿quién tiene el control en este momento? ¿Qué está pasando? Ve más allá del ruido que estamos escuchando ahora mismo desde la Casa Blanca. Entonces, el estrecho de Hormuz es un pequeño pedazo de territorio. Básicamente, si lo piensas, es como un canal de agua. Y básicamente estrecha la salida del Golfo Pérsico hacia el océano abierto. Y puedes ver que este estrecho pedazo de tierra tiene un área que sube y básicamente es parte de los derechos exclusivos de Irán. Por eso Irán tiene tanto control sobre este territorio. Y tiene que casi más de 1.200 o incluso más kilómetros de frontera alrededor de esa zona. Así que, por supuesto, tiene la capacidad de minarlo, misiles antibuque, lo que sea. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha considerado el estrecho de Hormuz como el cuello de botella de la economía global. Así que su idea es que mientras podamos estrangular este punto, mientras podamos controlar este punto y estrangularlo, Estados Unidos tendrá que venir y suplicar que termine, porque vamos a causar tanto daño a la economía global. Y ya lo estás viendo suceder. Ya está sucediendo, y no significa que haya una detención total del tráfico en el estrecho de Hormuz. Ese no es el caso. Irán está permitiendo que todos los barcos amigos pasen. Y aquellos que tal vez no son tan conocidos o que podrían ser indios o quién sabe, están pagando. Y están pagando no en dólares, no en petrodólar. Están pagando en yuanes chinos, renminbi. Y me encanta eso, porque Irán está, por sí solo, dando paso al mundo multipolar de esta manera al atacar el petrodólar. Porque antes me hubiera imaginado que dirían, oh no, lo quiero en dólares. Pero en cambio, están diciendo yuanes, lo que te muestra el poder de Irán y el poder de China y la relación entre ambos. Porque aquí hay una relación mucho más profunda, como sabemos, con la franja y la ruta y la OCS, pero también la integración de los ferrocarriles y rutas marítimas y puertos chinos desde Irán y China. Ahora están muy conectados. Así que hay instalaciones intermodales y de todo. Hay una integración creciente. Eso también es lo que teme Estados Unidos. Estados Unidos e Israel también están atacando a Irán por la cercanía de Irán con Rusia y China. No lo olvidemos. No se trata solo de Irán. Irán está aliado con Rusia, China, RPDC, Cuba y Venezuela. Eso debe entenderse bien. El estrecho de Hormuz, ese pequeño punto, ahora está controlado por Irán. Estados Unidos retiró sus principales activos navales de una zona. Creo que ahora está casi a 800 kilómetros de distancia de eso, porque Irán tiene la capacidad de atacarlo con drones, misiles, drones submarinos, drones marítimos, lo que sea. Irán tiene muchas capacidades. Donald Trump afirma que destruimos su marina, pero Irán nunca planeó derrotar a la Marina de Estados Unidos con la suya. Irán opera bajo el modelo de la batalla de Salamina. Barcos más pequeños, ya sabes, naves de élite muy pequeñas, de 3 o 4 personas. Te acercas a un petrolero, pones explosivos junto a él y le abres un agujero. Eso se incendia o se hunde, y lo lograste sin construir un destructor ni crucero. Lo hiciste con un bote pequeño de 2 motores, como los que usas para pescar. Esas son las capacidades de Irán. Irán tiene estos camiones que llevan misiles superficie-superficie
o misiles superficie-mar, ¿verdad? Así que van a poder atacar barcos que se acerquen. Entonces, ¿qué está haciendo Trump ahora? Trump amenazó con traer a los marines, y los marines ya vienen en camino, ¿verdad? La unidad expedicionaria de marines y las unidades aerotransportadas ya vienen en camino. La 82, según me han dicho, ya recibió órdenes de despliegue. La pregunta es, ¿cómo van a tomar ese territorio? ¿Qué van a tomar? ¿El estrecho de Hormuz, la isla Karg o ambos? Sobre la isla Karg, anoche tuve a Scott Ritter en el programa. Ahora está en Moscú conmigo y estuvimos hablando anoche, y tanto Scott como yo somos exoficiales militares. Él, un mayor del cuerpo de marines. Fui oficial y paracaidista en el ejército de Estados Unidos. Entonces, cuando observas, cuando ves las operaciones, primero que nada, está bien, los llevas volando, pierdes un par de aviones y helicópteros, los logras llevar, los logras poner ahí. Supongamos que los logras poner en la isla Karg. No puedes llevarlos en barco porque serán atacados todo el trayecto por el estrecho, así que esos barcos no llegarán. Entonces los transportas por Kuwait, Arabia Saudita u otra ruta, por aire. ¿Cómo los reabasteces? Y la logística, nadie está hablando de esto. No hay posibilidad. No hay manera de hacer esto. No hay manera de hacer esto. No hay una manera adecuada. Creo que la administración de Trump sabe que, a menos que inicien una guerra muy grande, me refiero a una campaña que requerirá cientos de miles. Quiero decir, acabamos de hacer la estimación anoche. Scott y yo estábamos hablando. Scott estimó entre 750,000 y 900,000 tropas como mínimo para esta operación. ¡Wow! Pero el ejército de Estados Unidos ni siquiera tiene eso en este momento. El ejército, la marina, el cuerpo de marines combinados con la fuerza aérea y sus capacidades no tienen esa cantidad ahora mismo. No están en condiciones de combate. ¿Qué vas a hacer? Un reclutamiento obligatorio. ¿Crees que la gente morirá por Israel? Al ver lo crítico que es el estrecho de Hormuz, Irán lo ha usado como su carta de triunfo. Y lo dijo, y amenazó con esto. Esto no era desconocido. Amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz durante muchos años. Dijo que si ocurriera una escalada de esta magnitud, está preparado para cerrar el estrecho de Hormuz. Todos dicen, están faroleando, nunca lo harán. Lo lograron y ahora retaron a Estados Unidos e Israel. Ahora todos, incluso los europeos, dicen que no iniciaron ni fueron consultados sobre la guerra. Así que preguntan por qué deben involucrarse. Creo que la gente debe entenderlo. Cualquier opción de acción militar para recuperar el estrecho de Hormuz o tomar la isla Karg y para bloquear exportaciones de petróleo de Irán. Estos oleoductos van a grandes petroleros que luego exportan el petróleo. Va a encontrarse con una resistencia tan grande que vamos a ver una tremenda pérdida de vidas. Ya creo que las cifras no son necesariamente precisas. Pienso que hay una mayor pérdida de vidas. Todavía no lo sabemos con certeza. Pero yo diría, y de hecho apostaría, que Irán causará un daño tremendo si Estados Unidos se acerca con la intención de tomar el estrecho y tomar la isla de Karg o una o la otra. La gente debe reconocerlo. Tienes razón, ya hemos tenido varios invitados en el programa. Uno de ellos fue el exanalista de la CIA Larry Johnson, quien dijo que básicamente necesitas una proporción de 3-1 en cuanto a personal militar si vas a realizar una operación terrestre militar. Él dijo que el ejército iraní tiene casi 1,000,000 de hombres y nuestras fuerzas en total rondan entre 400 y 500,000, así que eso no va a pasar, ¿verdad? No estamos ni cerca de tener la cantidad de personas que se necesita para hacer eso. Creo que, como mencionó Scott Ritter en nuestro programa, basta comparar la guerra de Irak en cuanto a la capacidad de construir bases militares. Quiero decir, hay muchísima logística involucrada incluso para mover a 5,000 hombres en el desierto, ¿verdad? Piensa en el equipo necesario para mover a estos hombres: vehículos, gasolina, comida y agua. Y el problema es que también es muy diferente, ¿verdad? Han pasado 23 años desde la guerra de Irak. Ahora los drones están en todas partes y el combate es diferente. No podrás instalar un campamento con 5,000 marines en Irán para conquistar militarmente. Eso no sucederá. Creo que es muy aterrador para nuestro personal que podría ser desplegado, porque coincido contigo, sería casi una sentencia de muerte para ellos. Creo que estarían en gran peligro si lo hicieran. Pero también creo que estamos viendo, sabes, según mi análisis, que estamos viendo a Estados Unidos y a Donald Trump darse cuenta finalmente
de que han cometido un error colosal? Donald Trump dijo: no creímos que pudieran cerrar el estrecho de Hormuz, que tuvieran esas capacidades ni atacar nuestras bases en los estados vecinos del Golfo, pero eso es justo lo que Irán hizo. Como mencionaste, Irán ya había dicho esto antes. Tal vez Estados Unidos pensó que era un farol, pero aquí estamos, un grave error de cálculo. Vemos incluso, ya sabes, una especie de lucha interna entre Estados Unidos e Israel, donde Donald Trump, una vez más, ha tenido que reprender a Benjamín Netanyahu. No, no tienes permitido hacer esto. Por favor, deja de hacer lo que estás haciendo. Algo similar en Palestina, cuando, ya sabes, cuando se desataba la masacre, Donald Trump intentó controlarlo. Por supuesto, sabemos quién lleva los pantalones en esa relación, si quieres, para usar una analogía. Pero, Christopher, quiero decir que estamos llegando al final de nuestro tema. Esta ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho porque tu conocimiento es fantástico. Quiero preguntar, ¿a dónde vamos desde aquí? Creo que la conclusión es que Estados Unidos tendrá que ceder en algunos puntos. Tengo dos preguntas finales para ti. ¿Qué sigue desde aquí? ¿Cuánto tiempo crees que Estados Unidos mantendrá este esfuerzo? ¿Cómo se resolverá el conflicto? ¿Le dará concesiones a Irán? ¿Qué opinas? Creo que, ante todo, la República Islámica ha demostrado su resiliencia y está aquí para quedarse en este momento. No hay alternativa, no hay oposición. Reza Pahlaví ya está acabado. Mariam Rajaví y los Mujahideen Halq ya están acabados. No vemos ningún movimiento real de los kurdos, de los baluchis, de los árabes, de los azeríes, ni de otras minorías. Nadie se está moviendo. Todos están apoyando a Irán. Así que en este punto tenemos que reconocer que Irán ha demostrado su valía. La fortaleza del gobierno se ha mostrado y la República Islámica de Irán llegó para quedarse. Ahora creo que es más fuerte que antes. Ahora más personas la apoyan porque comprenden el sacrificio del gobierno. Escucha, es distinto si un líder se esconde como una rata. Es otra cosa si un líder se queda en su casa sabiendo que vienen las bombas y voluntariamente se convierte en mártir. Calcularon gravemente mal cómo piensan los iraníes sobre esto, tanto desde lo nacionalista como lo religioso, porque ahora ven al líder supremo igual que al imán Hussein. Lo ven como alguien que se enfrentó a dos estados opresores, dos imperios, y que voluntariamente dio su vida por su nación y también por la de su familia. Todos estaban juntos y no lo dejaron, no querían dejarlo. Así que creo que tenemos que entender que eso va a ser una fuente de inspiración extremadamente poderosa durante muchos, muchos años. Creo que será así por siglos, quizá milenios. Si llegamos a tanto, seguirá siendo importante para la vida chiita porque era un clérigo muy distinguido. Él era un marja, una fuente de emulación en el Islam chiita. Así que eso permanecerá. Creo que, por otro lado, Estados Unidos tiene que evaluar las demandas de Irán. Irán quiere una compensación por los actos, el crimen supremo de agresión y por todo el daño y destrucción causados, y compensación para las familias con integrantes heridos o que han perdido a familiares, ¿verdad? No sé si Estados Unidos dará compensación. Podrían levantar sanciones y devolver el dinero de Irán como compensación, ¿no? Digamos, está bien, descongelamos 10 o 20 mil millones. Eso sería impopular en Estados Unidos porque Trump dice que Biden y Obama facilitaron el acceso de Irán al dinero, especialmente Obama con el JCPOA. No tanto Biden, pero con Obama, Biden era vicepresidente, así que él los mete a todos en el mismo saco. Dicen que dieron dinero a los mulás, ayatolás y al régimen para financiar el terrorismo, pero eso no es cierto. Esa es la narrativa, y creo que sería impopular. Irán también exige que Estados Unidos retire sus fuerzas militares de la región. Creo que en eso estamos de acuerdo. Hablé con Ron Paul y Scott Horton. Están de acuerdo. Es una postura libertaria clásica, de izquierda y de derecha, no intervencionista. Creo que es algo que atraviesa todo el espectro político. La gente piensa, mejor vámonos. ¿Por qué estamos gastando todo este dinero? ¿Por qué tenemos a nuestras tropas allá? Es innecesario. Que ellos se encarguen de lo que tengan que encargarse, que tengan el gobierno que quieran. Mientras no nos molesten, ¿cuál es el problema?
Y de hecho, tomemos el modelo chino, negocios. Está bien, venimos. Solo estamos aquí por negocios. Esperamos. Ya sabes, ok, tienes este estilo. No hay problema. Nos sentamos, comemos, hacemos lo que sea y luego nos vamos. Eso es todo. Así que creo que eso va a ser más atractivo. No creo que Lindsey Graham, los neoconservadores, el Estado profundo y esos halcones proguerra acepten eso. Así que las dos principales demandas de Irán son compensación, que Estados Unidos salga de la región y que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo puedes garantizar eso? ¿Cómo puedes garantizarlo si Estados Unidos ya rompió el acuerdo 2 veces en la diplomacia y una vez con el propio acuerdo, diciendo que no lo reconoce? Es una situación delicada. Ciertamente, creo que Irán tiene la ventaja en esta situación. Creo que Irán va a dictar los términos más que Estados Unidos e Israel. Ambos tendrán que aceptar al gobierno y ya lo están haciendo poco a poco. Lo estamos viendo en los medios. El gobierno llegó para quedarse y de ahí surgen dos escenarios. O Estados Unidos se queda en la región y la fuente de tensión sigue ahí, y vamos a tener otro brote de violencia en 1 año, 2 años, 5 años, o Estados Unidos se va y entonces vamos a tener tensiones regionales entre países de la región como los estados del Golfo e Irán, que no necesariamente están contentos con la situación entre ellos. Ya veremos. Cuando Estados Unidos se retire, podría cambiar mucho el mapa. Eso dijo el profesor Sayed Mohammed Murandi anoche en el programa de George Galloway donde estuve. Él dijo que podríamos ver un gran cambio en el mapa. Bahrein podría derrocar a su monarquía por su mayoría chiita y minoría sunita. También podría haber cambios en Kuwait. Podríamos ver cambios en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos o entre los sauditas. Hay muchas posibilidades. Lo principal es esto. Uno debe imaginar que el ayatolá Ali Jamenei, ahora martirizado, tenía una fatua contra la fabricación de armas nucleares. Su hijo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, podría no estar necesariamente de acuerdo con esa fatua y podría derogarla a favor de construir un arma nuclear. La cuestión ahora es que toda esta guerra ha envalentonado a las voces que han estado diciendo desde hace mucho tiempo que necesitamos ser más como Corea del Norte. Debemos ser autosuficientes y contar con un arma nuclear para proteger soberanía, seguridad e independencia. Así nadie nos molestará. ¿Cómo evitar otra guerra? Ahora, solo las armas nucleares pueden prevenir un conflicto así. Por eso creo que esa amenaza sigue presente. Ese espectro ahora es aún más visible. Sin embargo, Irán ha demostrado ser muy capaz con armas convencionales para causar gran daño. Irán tiene capacidades que no eran muy conocidas antes, así que solo quiero decir que hay muchas cosas desconocidas. Ahora tenemos los famosos desconocidos desconocidos de Rumsfeld. No sé necesariamente qué podría pasar, pero yo diré eso. En cualquier caso, Irán tiene una posición mucho mejor, tanto en negociaciones como en poder regional. Ahora puede usar ese poder para proteger su seguridad, soberanía e independencia en el futuro. Sí. Christopher, muchas gracias por compartir este gran conocimiento sobre historia, situación actual y cultura. Todo ha sido increíble hoy. Solo mi última pregunta para ti es, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Me gustaría que todos supieran exactamente dónde podemos seguirte. Dejaremos estos enlaces en la descripción del video para que sigan el increíble trabajo de Christopher. Gracias. Síganme en X, Instagram y TikTok como Chris Halali y en YouTube como Christopher Halali Official. Espero conectar con ustedes. Hago algunas transmisiones en vivo, donde básicamente doy algo así como conferencias académicas. Revisamos artículos juntos, los analizamos, únanse cuando quieran, es completamente gratis. Solo den like, comenten, suscríbanse y compartan. Y por supuesto, sigan el gran trabajo de Cyrus Jansen, todo el gran trabajo de, ya saben, muchos de nuestros colegas y amigos. Estamos haciendo un trabajo importante. Buscamos llevarles la verdad donde los medios fallan. Gracias por invitarme. Fue un placer.
Por supuesto. Christopher, solo quiero agradecerte de nuevo por tu increíble conocimiento, tu trabajo y tu gran esfuerzo también. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y a todos. Gracias por llegar hasta este punto del video. Nuevamente, revisen los enlaces aquí abajo. Sigan el gran trabajo de Christopher. Yo soy Cyrus. Gracias por su tiempo. Nos vemos pronto en el próximo video.